Debe analizarse ahora los modos de adquisición de la tenencia, es decir, qué hecho o qué acto coloca al sujeto en el emplazamiento de tenedor y por lo tanto, a partir de ese momento, se le pueden imputar los efectos de la tenencia de esta figura. Y las formas o los modos de adquirir la tenencia son bastante simples porque son solamente tres. En principio, la tradición, que es ya una figura conocida, porque la tradición siempre consiste en la entrega del objeto, entrega que debe hacerse de manera voluntaria por parte del tradens y recepción también voluntaria por parte del accipiens. Digo que ya es una figura familiar porque tiene muchas utilidades la tradición. Entonces, ya se analizó en las disposiciones generales de los derechos reales a la tradición como modo de transmitir los derechos reales. Es decir, cuando la transmisión se hace en virtud de un contrato traslativo, como es la compraventa, en ese caso tiene la función o tiene la finalidad de transmitir el derecho real. También se analizó la tradición como modo de adquirir la posesión. Y se puso como ejemplo la posesión ilegítima, es decir, cuando un sujeto que estuvo poseyendo un objeto, pongamos por caso que sea inmueble, es decir, que requiere de 20 años para adquirir el derecho real por prescripción, pero transcurrieron 15, por poner un ejemplo, y pierde interés en seguir poseyendo y en adquirir el objeto, por ejemplo, porque se va a vivir a otro país, puede transmitir mediante la tradición esos 15 años a otra persona. En ese caso se produce una cesión y como el cesionario ocupa el estatus jurídico del cedente, entonces le basta con 5 años más de posesión por sí mismo para cumplir los 20 que se requieren para adquirir el objeto por prescripción. Y ahora se analiza la tradición como modo de adquirir la tenencia, que es la que se produce en virtud de un derecho personal, es decir, de un contrato que convierte al accipiens, es decir, a quien recibe el objeto, lo convierte en tenedor. Y el típico ejemplo es la entrega del objeto dado en locación que hace el locador al locatario. Es decir, si yo soy dueño, por ejemplo, de una casa y la alquilo, le voy a entregar la llave para que en presencia mía ingrese o ingresamos juntos a mi locatario, a mi inquilino. Y ahí se configura la tradición, pero en este caso es tradición traslativa de la tenencia. Así que como se ve, la tradición tiene distintas funciones. Existe tradición traslativa del derecho real, también existe tradición traslativa de la posesión y ahora nuevamente se analiza la tradición como tradición traslativa de la tenencia. Y además de la tradición como el primer modo de adquirir la tenencia, también se puede adquirir por una forma abreviada, que más que abreviada es preciso decirle forma ficta de tradición, que es el constituto posesorio, o también se llama constitutum possessorium. El constituto posesorio, recuérdese que el ejemplo era el del propietario que vive en su casa, pero la vende y continúa habitándola ahora como inquilino, porque se convierte en locatario del comprador, ¿sí? Si yo soy el dueño de mi casa y vivo en mi casa, soy poseedor legítimo. Pero si la vendo, por ejemplo, porque me voy a vivir a otro país, pero de acá hasta el efectivo viaje me quedo alquilando esa casa, le alquilo a aquel que me compró, que es un inversor inmobiliario que la compró precisamente
percibir los arriendos, entonces su primer locatario soy yo. Y bueno, yo adquiero la tenencia, es decir, aquel que era poseedor desciende a la categoría de tenedor, es decir, que se adquiere la tenencia mediante el constitutum possessorium. Y la tercera forma de adquirir la tenencia es mediante la aprehensión, con H intermedio, porque sin H significa otra cosa. La aprehensión en sentido de tomar, de asir un objeto. Por supuesto que hay que diferenciarlo de lo que se llama ocupación, porque la ocupación tiene una finalidad distinta, tiene una connotación diferente. Se considera que alguien ocupa una cosa cuando pretende tomarla para sí, es decir, es un modo de adquirir la posesión, la ocupación. Pero cuando uno toma una cosa para otro, por ejemplo, hay un caso muy claro que es el autor del hallazgo, es decir, quien encuentra una cosa que pertenece a otro y la toma para sí, es lo que se conoce con el nombre de aprehensión, con H intermedia, repito, adquiere la tenencia, porque adquiere el corpus, pero para restituirlo al objeto. Reconoce que hay una persona que es el poseedor. Y precisamente un texto legal le impone la calidad de depositario, es decir, lo convierte por fuerza legal en depositario. Así que estas son las tres formas de adquirir la tenencia. Para darle el sustento normativo de lo que acabo de decir, voy a compartir una pantalla con algunos textos legales. Se observa entonces que las normas son las mismas. Por eso el gráfico se refiere a la adquisición de la relación de posesoria en sentido amplio, se le suele decir. Pero está aclarado que debe indicarse la tenencia en este caso. Se comienza con la tradición. Obsérvese que el artículo 1923 indica que las relaciones de poder se adquieren por la tradición, es decir, tanto la posesión como la tenencia. Y el artículo 1924 la define, porque dispone que hay tradición cuando una parte entrega una cosa a otra que la recibe. Debe ser de manera voluntaria por parte de ambas partes, porque precisamente en su naturaleza la tradición es un acto jurídico, por eso requiere la voluntad. Entonces, el ejemplo, repito, es el propietario de un inmueble que lo entrega en locación. Esa es la tradición traslativa de la tenencia. Luego, si se pasa a los tres casos de tradición ficta, que se llaman traditio brevi manu, y la segunda se llama traditio longa manu, y la tercera se llama constituto possessorio o constitutum possessorium, se advierte que para la tenencia también resulta aplicable esta última. Porque como se dijo, si una persona X, y pongamos por ejemplo yo, soy titular de dominio de un inmueble, soy poseedor legítimo, porque soy titular de un derecho que se ejerce por la posesión. Entonces, si lo vendo, pero me quedo ocupando el inmueble ahora en calidad de locatario, que en esta materia se llama tenedor, entonces he descendido de poseedor legítimo a tenedor, por lo tanto es un modo de adquirir la tenencia. Por eso, en segundo lugar, se indica el constitutum possessorium. Y como se dijo, también por aprehensión se adquiere la tenencia. Porque si una persona toma físicamente en sentido de agarrar, en sentido de tomar, de asir, toma un objeto, pero no para comportarse como propietario,
propietario, sino para restituirlo, esta persona, este sujeto, se convierte en tenedor, más precisamente en depositario. Obsérvese primero que en la última parte del artículo 1923 indica que la posesión, no la tenencia, no la figura bajo análisis, sino que la posesión se adquiere por el apoderamiento, porque apoderar tiene la connotación de comportarse como dueño, de adquirir para sí, de apropiarse. Ahora, si alguien lo toma para sí, entonces es poseedor. Pero nótese la diferencia, porque las relaciones de poder, es decir, tanto la posesión como la tenencia, también se pueden adquirir de manera unilateral. Véase el artículo 1922, indica cómo puede adquirirse la relación de poder. Y se dispone lo siguiente: para adquirir una relación de poder sobre una cosa, esta debe establecerse voluntariamente por sujeto capaz, que debe tener 10 años, y mediante el contacto con la cosa. Este contacto es lo que se ha llamado aprehensión. Y debe complementarse con el artículo 1955, que aclaro es una norma que consagra cuál es el régimen de los objetos perdidos, y dispone lo siguiente: hallazgo. El que encuentra una cosa perdida no está obligado a tomarla, pero si lo hace, asume las obligaciones del depositario. Y el depositario, junto con el locatario, junto con el mandatario, junto con el representante, son todos ejemplos de tenencia. En definitiva o en resumen, queda justificado por qué la tradición es el primer modo de adquisición de la tenencia, también la tradición ficta conocida como constitutum possessorium, y finalmente la aprehensión. Dejo de compartir pantalla. Nuevamente les doy las gracias por dedicarme su tiempo. Espero que les haya sido de utilidad y espero verlos pronto también. Hasta la próxima.